Hace ya un tiempo que estoy queriendo hacer un pequeño vídeo, una pequeña introducción para explicaros desde mi visión, desde mi experiencia, qué es el proyecto Sentido. Esto se debe a que hay personas en mi entorno pues, que o están gestando o recientemente han sido padre o madre y al tratar el tema les ha resultado interesante. Bueno, deciros que cuando yo descubrí el proyecto Sentido, por la primera vez que escuché hablar de él, que fue en los cursos de neuroemoción, para mí fue, wow, por favor, ¿cómo es que yo no he sabido esto antes? Y todo lo que hubiera podido yo aprender, todo lo que le hubiera podido aportar a mis hijos, si esto yo lo hubiera sabido cuando los estaba gestando. Ese es el primer impulso, al menos que sentí yo. Luego ya te das cuenta de que todo es perfecto. La experiencia de mis hijos y la experiencia mía en aquel momento eran perfectas como eran y no era necesario tener esta información. Luego, cuando la he tenido, la he aprovechado al máximo. Deciros que si queréis saber algo más técnico sobre el proyecto Sentido, podéis buscar por internet la persona que le puso nombre, que lo definió, que fue Marc Fletcher, no sé si lo he pronunciado bien, él es francés, psicólogo francés, que fue el creador de la biodescodificación. No confundir con la bioneuroemoción, que es lo que yo practico o lo que yo comparto con todas aquellas personas que se acercan a mis terapias y sobre todo a Crenti. La bioneuroemoción y la biodescodificación tienen un origen común, pero luego cada una siguió su propio camino. La bioneuroemoción se toca menos o nada la parte física de las enfermedades. Eso lo dejamos para los profesionales que tenemos a nuestro alrededor, los médicos maravillosos y esos profesionales de la sanidad, que son los que saben, los que han estudiado la parte física, nuestro cuerpo físico. La bioneuroemoción trata el cuerpo, pero cómo gestionar las emociones con lo que nos esté pasando en nuestro cuerpo. La parte emocional y la mental son las fuertes de la bioneuroemoción y la biodescodificación va más hacia el cuerpo físico. Si queréis más información, buscáis por internet, que ahí vais a tener pues todos los tipos de proyectos sentido que Marc determinó o puso nombre. Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde qué es lo que he aprendido yo con el proyecto Sentido, cómo me ha colaborado y cómo creo que puede colaborar a aquellas personas que quieran conocer un poco más de su proyecto Sentido o de sus hijos. La invitación siempre es a descubre, investiga, indaga en cuál es la información que está oculta dentro de tu proyecto Sentido. Primero nos miramos nosotros, nos trabajamos nosotros. Vamos a dejar un poquito tranquilos a nuestros hijos y ya luego que nosotros lo tengamos bien estudiado, bien sacado a la luz y bien saneado, ya podemos mirar un poco cómo le podemos colaborar a los más pequeños de la casa. Es muy importante respetar el aprendizaje y el crecimiento de cada individuo, de cada persona, por muy hijo, por muy madre, por muy pareja que sea. Como os comento, cuando yo descubrí el proyecto Sentido que abarca desde meses antes de la concepción hasta 3 años después del nacimiento, es un periodo bastante prolongado y que muchas personas pues tenemos vagos recuerdos o ninguno sobre esa época, pero hay una impronta que se nos queda grabada y es la parte emocional, la parte mental de todo lo que hemos vivido y todo lo que has vivido, mamá, durante esa época. Bueno, ahí tenemos también la epigenética, que también podéis mirar, el que tenga curiosidad o me pregunte o indague un poquito de qué es la epigenética, que también afecta mucho a lo que es la evolución y los resultados y los posibles conflictos, oportunidades que tengamos en el futuro desde el punto de vista emocional, mental y también físico. Cuando yo empecé a investigar, lo primero que haces para saber cuál fue tu proyecto sentido es preguntar a mamá o a papá. Papá no estaba, pregunté a mamá. Hay una cosa que me dijo en una conferencia mi gran maestro Enrique Orberán, y es que las madres todas mienten. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, pero qué barbaridad dice este hombre.
que las madres siempre mienten. Inmediatamente matizó, las madres, no las mujeres, ¿vale? Es una diferencia bastante considerable. Si vosotros le preguntáis a vuestra madre qué estaba pasando por su vida meses antes de la concepción, cómo fue vuestro embarazo, si erais un hijo, una hija deseada o no, es muy complicado, por decir casi imposible, que la primera vez os diga, pues mira, yo es que la verdad tú viniste te colaste, fuiste hija del método Gino y no te esperábamos, viniste en un muy mal momento, no podías haber elegido un momento peor y para mí fue un parón en mi vida. No te va a decir nada de ese tipo, en ese aspecto, ni aunque lo haya pasado. Muchas madres no habrá sido así, ¿no? Pero la que haya sido, tampoco lo va a contar de primero. Cuando le pregunté a mi madre eh, cómo fue la vida de ella antes de concebirme, si fui deseada o no, cómo fue mi embarazo, todo bien, bien, bien. Hombre, no, buscada no fuiste, pero mucha información más tampoco me di. Bueno, ya descubrí que fui hija del método, eso lo descubrí bastante antes, descubrí el librito del método Gino en la mesita de noche de mi padre, ya supe que yo había sido, había venido por ese camino. Después de 3 hermanos mayores varones, llega la niña y llegó así, ¿no? Me colé. Toda esa información fui sacándosela o rapiñándole a mi madre a base de preguntas, a base de insinuaciones, de supuestos. Y bueno, la información que saqué no me dejó para nada impasible, fue un descubrimiento total. No solamente llegué no solamente no me esperaban y no querían que llegara desde el consciente, sino que además llegué en el peor de los momentos, en un momento económico precario, en un momento de salud precaria y en un momento social bastante complicado. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que esta niña intentaba pasar desapercibida. Esta niña no era esperada, no había comida para ella. Sí hubo, ¿no? Sí hubo, pero el inconsciente entendía que no, que llegaba en un mal momento. Con lo cual, pues, fui una niña que comía poco, que intentaba ser, era muy tímida, me ocultaba, me tapaba incluso la cara con el pelo para que nadie me viera. Y esa era la información que tenía mi inconsciente. Eso es, esa es la experiencia que tuve yo en el vientre de mi madre. Estaba en el vientre de mi madre como todos nosotros desde antes de la concepción, estábamos en el óvulo. Y ya teníamos esa conexión con mamá. Aparte de eso, es el proyecto sentido que tuvieran mis padres conmigo. Y cuando hablo del proyecto sentido que tenían mis padres conmigo, no era de, oh, y si tuviéramos una niña ahora, ¿qué pasaría? No estamos hablando del consciente, que algunas veces sí, estamos hablando principalmente del inconsciente. Un embarazo no se produce si inconsciente o conscientemente los dos progenitores quieren, principalmente la mamá, porque es el óvulo el que permite el paso del espermatozoide. Es el óvulo el que decide, tú sí, tú no, aquí no entra ni Dios, o aquí dejamos pasar uno, dejamos pasar dos. Entonces, cuando la mujer permite que el espermatozoide entre, es porque hay un proyecto ya sentido desde su inconsciente, aunque la mamá conscientemente no deseara quedarse embarazada y el padre tampoco quisiera. Esa información, esa impronta queda en el feto, queda en el futuro de no te esperamos, no queremos que venga. Luego, durante el embarazo puede ser que la situación cambie, que bueno, ya que nos hemos enterado que estoy embarazada, sí quiero tenerlo, a mi bebé lo noto. Vale, todo eso es perfecto, es mucho mejor que seguir sin quererlo, pero la impronta ya está. Vienes con la impronta de eres un hijo no deseado. No pasa nada, ¿vale? Todo es aprendizaje y todo te va a aportar en tu futuro, como en tu proyecto de vida. Luego está también todo aquello que le ha pasado a mamá durante el embarazo. No solamente lo que le ha pasado realmente en materia, de forma objetiva, sino cómo ha vivido mamá ese embarazo. Hablo mucho de mamá en el proyecto Sentido porque obviamente está mucho más vinculada, estamos mucho más vinculadas
con el proyecto sentido del bebé que el papá. El papel del papá pasa al filtro de mamá. No es tanto cómo se porta o cuáles son las acciones que lleva a cabo el papá durante el embarazo o hasta los 3 años de edad, sino cómo lo vive la madre. Podemos tener a un padre totalmente ausente físicamente porque esté trabajando, porque esté desplazado, por el motivo que sea, pero una mamá que se siente querida, se siente protegida, se siente cuidada, ahí no va a haber conflicto ninguno. O podemos tener incluso un papá que está continuamente al lado de mamá, cuidándola, protegiéndola. Sin embargo, ella no se siente querida porque no la están queriendo de la forma que ella quiere que la quieran. Fijaros lo sutil que es todo esto. Todo es el filtro de mamá. Motivo, está sintiendo el bebé, está sintiendo todo lo que siente su madre, tanto física como emocional, como mentalmente. Está sintiéndolo todo. Con lo cual, la experiencia que tiene con papá pasa por el filtro de mamá. ¿Qué ocurre cuando de pronto hay un proyecto sentido, que puede darse el caso que hay un proyecto de sentido que sí sea un niño buscado, puede ser un niño bastón, un niño de sustitución que viene a sustituir a algún hermano que ha podido fallecer antes, como por ejemplo el caso de mi hijo Jesús, que nació después del trascender de su hermano Hugo. Es un hijo de sustitución. Yo, gracias a Dios, lo llevé al consciente y lo estoy trabajando con él en ese sentido. Cuando yo me quedé embarazada de Jesús, después de haber tenido la experiencia con Hugo, pasé mucho miedo. Fue un embarazo con mucho miedo, con pánico de que volviera a ocurrir todo exactamente igual. Ese miedo yo se lo transmití a mi hijo. Gracias a que conocí el proyecto Sentido, entendí el motivo por el cual mi hijo era tan asustadizo y tan miedoso de más pequeño. El hacerle comprender que ese miedo no viene de él, sino era un miedo de mamá, era un miedo heredado de mí, le ha hecho ir con el tiempo soltando ese miedo y entender que no hay nada de lo que tener miedo. También es un niño que venía con una vuelta de cordón al cuello. También tiene un motivo ese. Yo no quería que mi hijo naciera, Hugo nació antes de tiempo, yo no quería que naciera antes de tiempo. Mi misión, mi misión principal durante el embarazo de Jesús era aguantarlo dentro de mí. Tanto que le di una vuelta de cordón al cuello. Gracias a Dios y gracias a los médicos que me atendieron, todo pasó, todo fue perfecto y nació perfectamente. Pero fue un parto con mucho miedo, con mucho dolor, con tristeza, con ansiedad, y eso se lo pasé a él. Estuvo 10 meses, los 10 primeros meses de vida, llorando de día y de noche. Ahora, bueno, ahora no, cuando estudié el proyecto Sentido entendí el motivo de eso. Cuando vino Ana, mi hija Ana fue totalmente diferente, porque claro, yo ya ahí no tenía miedo, yo ya ahí sabía que podía dar a luz a un bebé sano y no pasaba nada. Entonces ahí no había miedo, ahí qué había, ahí había mucha actividad. Yo trabajaba, tenía a un niño de 10, 11 meses eh, andando por la casa, sus primeros pasos al cuidado de él, y tenía que estar totalmente activa. Estuve en reposo los últimos meses, pero era un reposo que no tenía nada que ver con el que tuve, el hermano. Entonces, mi hija nació mucho más activa, mucho más alegre, mucho más con ganas de hacer cosas, dinámica, mucho más en lo físico, porque su madre estuvo con mucho movimiento físico y estuvo muy apartada de lo que fue las primeras sensaciones con el primero y con el segundo embarazo. Entonces, fijaros lo que puede condicionar lo que está pasando a la madre durante el embarazo. Daros cuenta que los niños, los bebés, hasta bastante avanzada la edad, hasta al menos, no sé, 1 año, 2 años, incluso algunos hasta los 3 años, no entienden la separación, no entienden la dualidad, no entienden que su cuerpo y el de su madre son diferentes. Han compartido durante 9 meses un cuerpo, han compartido alimentación, respiración, emociones, pensamientos, han compartido mucho y no se identifican como individuos aparte.
necesitan estar en contacto con su madre porque piensan que su madre y él son una misma persona, desde el entendimiento que tienen a esas edades. Ese desapego tiene que ir produciéndose paulatinamente. A mí me decían, cuando Jesús lloraba tanto de pequeño, decían, llora por nada, llora porque quiere que lo cojan en brazos. Y dice, "No, es que eso no es llorar por nada, es que su mundo ahora soy yo. Yo le doy el pecho, yo lo alimento, yo lo cambio, yo lo cuido. El padre está ahí, pero la madre los primeros meses, sobre todo si hay lactancia natural, ahí hay un vínculo muy potente. No está llorando por nada, está llorando porque quiere estar con su otra mitad, ¿vale? Ya luego el papel de la madre es ir soltando, es importante. No podemos tener un niño con 20 años y que siga pensando que somos la misma persona, ¿vale? Hay que ir soltando paulatinamente a la paz que ellos van cogiendo independencia. Fijaros qué importante es saber cuál fue vuestro proyecto sentido, qué estaba pasando papá y mamá cuando concibieron, qué pasó durante el embarazo. ¿Hubo sustos? ¿Hubo alegrías? Porque tanto un acontecimiento excesivamente alegre como uno excesivamente triste afecta también a las emociones del bebé. Estando embarazada de mi hija Ana, estando de 6, 7 meses, me caí de barriga. La niña se movía continuamente la barriga, estaba siempre moviéndose de día y de noche. Cuando nació fue igual. Y ahora igual, sigue moviéndose de día y de noche. Y durante 24 horas estuvo sin moverse. Cuando fui al médico, la niña no se mueve, ha pasado algo, me caí, me miraron, ¿no? La niña lo que está asustada. Yo me caí, me asusté porque di de barriga. Ella se asustó también. Entonces, el saber que todo lo que te está pasando, la alimentación que estás teniendo, yo comí muchísimo tomate durante el embarazo, era tomate de día y de noche, a mis hijos les encantan el tomate, a los dos, no lo aborrecieron. Todo es información. Sí, la invitación es a indagar primero en vuestro proyecto sentido, preguntarle a papá y mamá, que ya os digo que yo le pregunté a mi madre muchísimas veces, no había pasado nada, y luego descubrí que había pasado multitud de cosas, desde no ser deseada hasta tener que dejarme con otra familia, porque mi padre estuvo en mis 9 primeros meses de vida en el hospital, a múltiples cosas más bueno, tiene sentido contarlas aquí, pero que sí dieron mucha información para entender el motivo por el cual fui una niña tímida, depresiva y con distintos conflictos con los hombres o con las personas que me relacionaban, con distintos conflictos de relación. Todo cobra sentido cuando le damos forma y cuando tenemos información. Lo más importante en todo esto es la curiosidad. Siente curiosidad por el motivo por el cual te pasan las cosas que te pasan. ¿Por qué se me repite esto continuamente? O mejor dicho, ¿para qué se me repite esto continuamente en mi vida? Para que veamos algo. Todo hay que mirarlo, tanto el proyecto sentido, como si estamos hablando de las emociones, estamos hablando de la parte mental, de la parte física, todo hay que mirarlo en conjunto. Ese es el motivo por el cual me gusta tanto la bioneuroemoción, porque es una de las terapias más holísticas que conozco, al menos que conozco yo. Lo mira todo en global. No somos un cuerpo físico, no somos un cuerpo mental, no somos un cuerpo espiritual, no somos un cuerpo emocional. Somos la suma de todos esos cuerpos y otros cuerpos más que están en otros niveles. Pero los niveles más básicos, más cercanos a este mundo dual, esta experiencia de vida que estamos experimentando ahora mismo son el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Si lo miramos todos esos cuerpos de forma global, el aprendizaje será mucho más intenso y el resultado mucho, mucho más satisfactorio. En resumen, os diría que sobre todo, y lo más importante, ya lo sabéis, para mí es la curiosidad, autoindagar, autoconocernos y, por supuesto, creer en nosotros mismos. Creen en ti.